lo que ahora nos estamos preguntando es cuáles son las necesidades de las personas que ayudan a los profesores, que ayudan a los alumnos a enfrentarse a los textos. Hay que entender el problema específico en el que quieres ayudar y hay que entender cómo se gestiona cambio, en este caso cambio educativo. La primera pregunta, entonces, como veis, que les planteamos y que contestará en primer lugar Miriam, es ¿hacia qué modelo de formación deberían encaminarse los esfuerzos? Tal vez la opción podría ser explorar diferentes alternativas, analizar lo que sucede con ellas, probar nuevos caminos, sistematizar la experiencia, el trabajo que se va haciendo, ver si logramos impulsar diferentes modalidades formativas con una coherencia suficientemente sólida y consistente como para plantear líneas hacia las que queremos promover el avance de los docentes que puedan ser retroalimentadas desde todas estas miradas. Ayuda más la formación entre centros que dentro de un centro. Creo que la formación llamada en centros promueve involuntariamente una endogamia que preferiríamos reducir, a consolidar roles fijos donde cada vez que alguien va a intervenir ya se sabe lo que va a decir, y la retroalimentación desde diferentes miradas, circunstancias, situaciones de trabajo creo que puede ser muy enriquecedora. Creo que es importante analizar el uso del tiempo. Para generar ciertos tipos de cambios son necesarios procesos a mediano y largo plazo, y eso sin duda lo hemos verificado sistemáticamente. ¿Cuántas sesiones vamos a hacer? ¿De qué duración va a ser cada sesión? ¿Cuál va a ser el intervalo de tiempo? El tiempo no presencial puede constituirse en tiempo de aprendizaje, según cómo. Y otro punto en el que quiero también remarcar, el trabajo de la formación pueda estar centrado en el nivel didáctico, es decir, transformar el quehacer del aula en el objeto de estudio. Dos grandes vertientes que nos pueden ayudar en las diferentes modalidades formativas. Una es que registrar algo implica a la vez darle importancia, que queremos hacer de eso que allí sucede un espacio de análisis, de debate, de reflexión en otras circunstancias. Y por otro lado, otra riqueza que tiene esto es el que podamos llevar el aula al espacio formativo. Y añadiría algo que también se mencionó, creo que en la mesa anterior, las interobservaciones, ¿no? Que unos docentes puedan entrar y permanecer y a veces coparticipar en actividades coordinadas por otros compañeros y compañeras.